Hola. Dentro de las instalaciones sanitarias y los desagües cloacales, hoy vamos a ver las ventilaciones. Vamos a ver que las instalaciones externas también tienen una forma de ventilar. Nosotros vamos a ver el sistema americano. En el sistema americano, el aire ingresa por las bocas de registro que están en las esquinas de las calles, que van a conectar con la colectora, y va a hacer este recorrido el aire. Va a salir por la ventilación que está cerca de facto en la cañería principal. Aquí lo vemos en planta, acá sería la colectora, entra el aire por la boca de registro y sale por esa cañería de ventilación que dijimos que lo vamos a ubicar cerca del último artefacto de la cañería principal. Para entender bien las ventilaciones, como yo les acabo de decir, si tenemos la cañería principal, que es siempre la más larga, es decir, puede estar que sea perpendicular a la línea municipal, pero puede ser que no. Tenemos que ver cuál es la más larga. Cerca del último artefacto, de ahí vamos a sacar el ramal para nuestra cañería de ventilación. Para ver si nuestras ventilaciones son correctas, necesitamos hacer dos verificaciones. Una de las verificaciones tiene que ver con la distancia de los artefactos a la cañería principal ventilada. Y la otra verificación depende de la cantidad de ramales que van a llegar a esa cañería principal ventilada. Por ejemplo, vamos a ver la primera, que es distancia de ramales. Si nosotros tenemos nuestra cañería principal ventilada, que puede ser muy, es decir, capaz que tiene 20 metros, no sé, 30 metros. Acá esto es un esquema. Y sale un ramal que llega a esa cañería principal ventilada. Y ese ramal, al final de ese ramal, hay inodoros pedestal comunes a la turca o slop sinks, podemos extender ese ramal hasta 10 metros sin necesidad de colocar una ventilación. En cambio, si ese ramal tiene más de 10 metros, vamos a tener que colocarle una ventilación. Ahora veamos este otro caso. Tenemos la cañería principal ventilada. Acá hay otros artefactos. Si son pileta de cocina, pileta de lavar, mingitorios, piletas de patio abiertas o tapadas, hasta 15 metros pueden estar sin necesidad de una ventilación. Si la cañería, ese ramal, se extiende en más de 15 metros, debemos colocarle una ventilación. Ahora vamos a ver el otro tipo de verificación, que es por la cantidad de ramales que llegan a esa cañería principal ventilada. En este esquema, yo la línea municipal, fíjense que la coloqué acá, y nuestra cañería principal sería esta que está horizontal. Donde está el último artefacto, la ventilé. Entonces, esta es mi cañería principal ventilada. Ahora veamos. Llega un ramal con una serie de artefactos hacia esa cañería. Ese ramal, es decir, el artefacto más alejado, está siempre a menos de 10 metros. Estamos viendo por cantidad de ramales y no por la longitud. El reglamento nos dice que podemos llegar con
esta cañería no se tiene en cuenta para el cálculo de la llegada de ramales que entran a este ramal que sería el principal. Podemos tener dos cañerías de diámetro 0,100, que son las que salen de los inodoros, en forma directa. En forma directa quiere decir que se conectan directamente a este ramal, que no tienen que pasar por nada, por ninguna otra cañería intermedia. O sea, dos cañerías de 0,100, de diámetro 0,100, directas. Dos cañerías de diámetro 0,060 indirectas. O sea, esta es indirecta porque antes de llegar a este ramal, desemboca en el del inodoro. Lo mismo pasa con este otro. Esto sería también indirecta. Entonces, y también podemos tener en ese ramal otra cañería de diámetro 0,060 en forma directa. Repito, dos cañerías de diámetro 0,100 directas, dos cañerías de diámetro 0,060 indirectas y una de 0,060 directa. Se puede reemplazar una cañería de diámetro 0,100 por dos de 0,60, ¿sí? De esa manera. Las pueden reemplazar, pero no más que eso. Si yo en este ramal, por ejemplo, agregara otro ramal que llega con otro inodoro, o sería otra cañería que está entrando con un diámetro 0,100, yo ya tendría que ventilar este grupo de artefactos que entran por este ramal. Para que quede claro, acá está especificado, dos cañerías de 0,100 directas, dos de 0,60 indirectas y una de 0,60 directa. Hasta esa cantidad de ramales no es necesario ventilarse. Si le agrego uno más, tengo que ventilar también ese ramal. Ahora veamos los remates de ventilaciones. Las ventilaciones de desagüe cloacal en una azotea inaccesible. Inaccesible quiere decir que no hay una escalera construida para acceder a la misma. Entonces, yo puedo tener la ventilación cloacal a una altura de 30 centímetros, pero siempre tiene que estar como mínimo separada 2 metros de puertas o ventanas. Veamos cómo es la ventilación del tanque. Nosotros para poder trazar nuestras ventilaciones van a aparecer en la azotea. Tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre la ventilación del tanque y la ventilación de desagüe cloacal, para que cuando hay viento o un remolino, todos esos vapores, esos gases, no vayan a introducirse en la cañería de ventilación del tanque de agua. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que trazar un círculo alrededor de esa cañería de ventilación de 4 metros. Entonces, si está a 4 metros, a menos de 4 metros, tenemos que elevar esa cañería de ventilación cloacal a 50 centímetros por encima de la ventilación del tanque. Si esa ventilación fuese de artefactos secundarios, entonces puede estar en un radio de 2 metros, en lugar de estar en un radio de 4 metros, se acortaría a 2 metros, y si estuviera menos de 2 metros, también tenemos que elevarla 50 centímetros por encima de la ventilación del tanque. Aquí lo vemos como sería en planta. Hago eje en la ventilación del tanque y trazo 2 círculos, uno para cañerías primarias y otro para cañerías secundarias. Si
la ventilación primaria cae fuera de los 4 metros, con que esté elevada a 2 metros la ventilación es suficiente. Pero si cae a menos de 4 metros, tenemos que elevarla 50 centímetros por encima de la ventilación del tanque. Para cañerías primarias sería este otro círculo de 2 metros. Y lo mismo, tendríamos que elevarla, si está a menos de 2 metros, 50 centímetros por encima de la ventilación del tanque de reserva. ¿Qué pasa cuando la azotea es accesible? Ahí ya dijimos que tenemos que estar, para las cañerías primarias, alejadas de puertas o ventanas. Si tenemos cañerías primarias en una azotea accesible, tiene que elevarse esa ventilación hasta una altura de 2 metros. Si esa cañería, porque el proyecto nos cayó más cerca de la puerta o la ventana, hay que elevarla 2 metros por encima del nivel de la puerta o la ventana. Si las cañerías, en lugar de primarias, fueran secundarias, las ventilaciones, se acorta a 2 metros. O sea que hasta 2 metros de puertas o ventanas puede estar elevada a 2 metros. Si está más cerca de 2 metros, tiene que elevarse otros 2 metros por encima de las puertas o ventanas. Aquí, esto se los muestro porque, aunque nosotros no vemos edificios en alturas, para que ustedes vean que si tenemos un baño, por ejemplo, en una planta alta, la cañería de descarga, se llama cañería de descarga y ventilación. Eso si tenemos solamente un baño en un primer piso, porque si hay baños en pisos más altos, se complejiza porque hay que colocar otra cañería de ventilación paralela. En este caso, la cañería de descarga sería hasta 1 metro, y a partir de ahí continuaría la ventilación hacia la azotea. Aquí vemos ejemplos de cañerías que ustedes ven que serían pisos altos, donde las cañerías cloacales van a un caño de descarga y de ahí sale un caño de ventilación que correría paralelo. Vemos este caso y también vemos este otro caso por acá. Y aquí hay unos ejemplos de las cañerías cuando van suspendidas, ¿sí?, que se tienen que sujetar a la losa. Se los quería mostrar porque acá hay, por ejemplo, piletas de patio que empalman a una cañería de descarga de 0-100 y que están sujetas a una losa. Después se construirá ahí un cielo raso suspendido y estas cañerías no van a verse. Muchas gracias.